El movimiento Me Too nació por lo menos una década atrás en Estados Unidos de la mano de la activista Tarana Burke, quien pretendió empoderar a mujeres jóvenes para que denunciaran abusos, agresiones o explotación sexual. Sin embargo, fue la actriz Alyssa Milano quien invitó a las mujeres del mundo a denunciar casos de abuso y acoso machista a través de Twitter. A partir de esa convocatoria, los testimonios en las redes sociales se encuentran por cientos de miles. Es un tema de actualidad el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, este movimiento llamado Me Too, o Yo También, que ha sido, digamos, una forma de tomar por asalto a las redes sociales para hacer denuncias, principalmente de parte de mujeres. Saludo con mucho gusto a Carmen Chinas Salazar. Ella es académica del Sistema de Universidad Virtual, UDG Virtual. Carmen, bienvenida. Gracias y qué gusto compartir este espacio. Ana Sofía Torres Menchaca, del Departamento de Estudios Sociopolíticos del ITESO. Ana Sofía, bienvenida. Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Francisco Jiménez Reynoso, especialista en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Francisco, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Estamos a la orden, como siempre. ¿Pudiéramos ubicar en esta primera intervención, y aunque dimos algunos datos de este movimiento, Carmen, cómo nació esto? ¿Cómo surgió este movimiento? Bueno, en realidad es una respuesta que realizan activistas a la situación de violencia permanente que viven o vivimos las mujeres en distintos contextos de carácter social. Es un movimiento que no es de México, claro, hay presencia en otros países del mundo. Aquí en México no había tomado fuerza. Sobre todo se refiere a denunciar abusos o situaciones de acoso de personas que tienen alguna jerarquía sobre la víctima, es decir, que por razones de la ocupación laboral o de la jerarquía en la escuela o de situaciones incluso familiares, tienen una forma de poder sobre la mujer denunciante. Y entonces esto es una forma de decir, bueno, a mí también me ha pasado, hay que platicarlo, hay que decirlo, hay que hacerlo público para que a nadie más le suceda y para hacer conciencia de que la violencia contra las mujeres es permanente. Porque por una parte vemos que a través de datos, cifras, estadísticas, se evidencia con claridad situaciones de violencia que van desde feminicidio a acoso callejero, pero por otra parte vemos normalización. O sea, como que asumimos que eso que pasa es así, que siempre ha sido así, que de repente las mujeres exageramos cuando planteamos una situación de este tipo. Y bueno, esta es una forma de decir, no podemos normalizar la violencia cotidiana que se vive en el día a día y es importante alzar la voz. Ese sería como el sentido, ¿no?, del Me Too. Ok, y es, por ejemplo, no es de México, como ya lo mencionaste, pero parece que está en todo el mundo, que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Claro, porque ahora en las redes es como sencillo viralizar un planteamiento, que en este caso se recoge a través de decir, a mí también me pasó. En México, antes que el Me Too, hubo una viralización de mi primer acoso. O sea, que las redes empezaron las mujeres a decir cuándo fue la primera vez que te acosaron y bueno, pues en ese contexto se identificó que fue en la adolescencia y que en México se ha comprobado más del 99% de las mujeres han recibido formas de acoso de distinta naturaleza. Es decir, es un problema generalizado, por eso se replica pues en todos los países prácticamente, claro. Porque esta mirada de pues ver a las mujeres como objeto o someterlas o plantear una situación de poder sobre ellas, pues está presente en muchos lugares, no solo en este país. Ahorita hablamos de lo que es acoso y de lo que es abuso sexual, que es muy distinto. Ana Sofía Torres, tu primera introducción en tema. Sí, pues me parece que es un tema siempre delicado por lo que supone en términos de retos, ¿no?, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, para el país. Creo que es muy valioso que ya se esté hablando de esto. México ha sido uno de los países donde hay mayor nivel de muertes de mujeres a causa de violencia de género y tenemos introyectado esta forma de relacionarnos hombres y mujeres, el machismo, el patriarcado, así hemos sido enseñados, ¿no? Entonces, el que se comience a hablar de esto, en que se coloque en redes sociales, el que se alce la voz, me parece muy sintomático de que ya está habiendo una
respuesta diferente por parte, sobre todo de las más jóvenes también, pero que es producto de un camino que ya ha sido trazado por otras mujeres que han hace muchos años planteado estas problemáticas, ¿no? Y de frente tendríamos el reto de, pues eso, construir relaciones igualitarias donde podamos interactuar y compartir precisamente sin correr el riesgo, por ejemplo, como mujeres, de perder la vida, ¿no? Claro. ¿Dirías tú que buena parte del éxito, permítame ponerlo entre comillas también, digo, tampoco se trata de trivializar esto, de este movimiento, tiene que ver en la frase como tal? Yo también. Me Too. Sí, yo creo que ese es justamente lo que dice es que es representativo, es que sucede y nos sucede a muchas mujeres de diferentes maneras, con distintos matices, pero en realidad formamos parte de estas sociedades patriarcales donde es normal, es costumbre que haya esa disparidad, que los hombres tengan lugares más privilegiados para distintas cosas y que puede ir de cuestiones muy sutiles como que un hombre pueda o no lavar los platos de su casa a cuestiones graves como que los hombres puedan ejercer violencia contra las mujeres al grado de matarlas, ¿no? Entonces, el que sea Me Too, el yo también, sí habla de que esto es algo como mucho más normalizado y que en México así ha sido nuestra cultura. Entonces, qué bueno que sigamos poniendo atención en eso y que de por sí ya estamos viviendo mucha violencia en un contexto de delincuencia organizada y que, bueno, también en este otro aspecto de la interacción entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, podamos también construir otro tipo de relaciones, ¿no? Francisco, desde el punto de vista legal, ¿qué alcances tiene este movimiento? Bueno, ante la inoperancia de las instituciones encargadas de brindar procuración y administración de justicia, es que, en mi opinión, surgen este tipo de movimientos. Porque si las instituciones hubiesen hecho en su momento el trabajo que les correspondía hacer, si una mujer que había sido violentada de alguna u otra forma, de un nivel que puede ser desde leve, moderado, hasta grave, podría culminar en una violación, por ejemplo, o moderada o leve, pero presentara su denuncia en su momento, fuese atendida de manera digna y con un seguimiento adecuado, oportuno y a tiempo. Justicia que llega tarde no es justicia, pero aquí el problema que hemos tenido es la inoperancia de las instituciones. No han hecho su trabajo adecuadamente. En mi opinión, bajo esta desesperación que se encontró en su momento la mujer, de la falta de operatividad en contra de los acosadores o abusadores o violadores. En el caso particular de México, el monumento a la vergüenza en Ciudad Juárez por el número de feminicidios que se dio en su momento, lamentablemente, y que siempre fue un misterio qué pasaba con esos homicidios, que llegó a transformar el Código Penal de México en un concepto nuevo, relativamente hablando, el feminicidio. Esto es, no simplemente un homicidio más, sino que un homicidio que se da por cuestiones de género, donde se puede acreditar que se cometió el homicidio, se mató a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, bajo esa inoperancia institucional es que creo que de forma desesperada surge un movimiento que está fuera del marco legal y se hace, así lo veo yo, una denuncia abierta, pública, con la finalidad de que exponer al agresor. Exponer al agresor, de que su castigo sea un linchamiento moral o mediático, hoy con las redes sociales. Entonces, ese es el castigo que le están dando ahora, en caso particular, en este tema, de la mujer que fue violentada de una u otra manera, debido a que las instituciones no hicieron su trabajo adecuadamente. Muy bien. Carmen Chinas, ¿es un movimiento desesperado, como dice Francisco?
Yo creo que no es desesperado el movimiento. Lo que es desesperado es que haya tanta violencia contra las mujeres y no se atienda. El INEGI, que es la instancia oficial que tenemos para los datos, en una encuesta reciente explicaba que en el tema de violencia contra las mujeres, todas las mujeres entre 15 y 60 años que tienen pareja, el 66.6% de ellas habían sido violentadas de alguna forma, económica, psicológica, física. Es decir, la mayoría de mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia. El tema de feminicidios, México es el país de América Latina en donde más feminicidios se cometen de toda la región. El tema de la violencia hacia las niñas ha aumentado casi 300% de unos años para acá. La violencia que se comete contra niñas o feminicidio contra niñas que van desde 1 año de edad. Entonces, ciertamente la situación de la violencia contra las mujeres es grave y es compleja y no hay mecanismos aún de atención. Existen protocolos, por ejemplo, para cuando una mujer desaparece, no se le localiza y la autoridad tiene que atender de forma inmediata y todavía tenemos autoridades que dicen seguramente que se fue con el novio, espérese, ya aparecerá, anda de vacaciones, seguro que alguna otra vez lo hizo. Es decir, no ponen atención inmediata en que a lo mejor la vida de esa mujer está en riesgo y bueno, siguen teniendo este tipo de actitudes. Se supone que hoy hay que juzgar con perspectiva de género, que tienen que atenderse las condicionantes económicas, sociales, el contexto, el enfoque diferencial que debe de haber para emitir justicia y no sucede todavía, se sigue juzgando con los mismos protocolos. De hecho, el mismo Poder Judicial dice, cuando tenemos una mujer y un hombre por el mismo delito, a la mujer se le sanciona de forma más grave, porque esperamos que las mujeres sean ese modelo de virtud, de recato, de pureza, y si ambos cometen delito, entonces ellas reciben una sanción más severa que ellos. Todo eso pasa en nuestro sistema judicial. No hay mecanismos de protección, hemos visto defensoras de derechos humanos que pierden la vida, y bueno, en ese sentido, creo que sí es una situación desesperante. El movimiento, más que desesperante, me parece a mí que busca sensibilizar, más allá del tema jurídico o judicial, decir, bueno, esto no puede seguir pasando y si alguien comete acoso, comete abuso, comete una violación, sepa que a lo mejor su víctima ya tendrá esa fuerza y ese poder para decir lo que le pasó y ser evidenciado. Creo que por ahí va la lógica. Muy bien, a esta mesa habíamos convocado también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lamentablemente no pudieron acudir, pese a que el tema es, por supuesto, muy importante. Una pausa, regreso con más. El movimiento Me Too se hizo viral a fines de 2017 con denuncias contra personalidades de Hollywood, pero muy pronto abandonó ese mundo para abarcar los medios de comunicación, política y los deportes. En realidad, la primera denuncia tuvo que ver con los abusos cometidos por el magnate del cine, Harvey Weinstein, quien durante 30 años habría abusado de su poder contra distintas actrices. Miembros de la industria conocían las historias, pero guardaron silencio. Una radiografía del movimiento Me Too es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ana Sofía Torres, ¿cómo diferenciar cuando se pone en el Me Too estas situaciones que van del acoso y se han denunciado cosas de abuso, o sea, más graves aún, y se coloca en el mismo espacio, y sobre todo el tema de que sea anónimo, que es parte de lo que ha generado polémica? Sí, yo creo que eso es muy importante porque aquí hay una confluencia de actos que tendrían que ver con, digamos, una perspectiva reprobable éticamente hablando, por ejemplo, conductas sexistas, comentarios, a veces incluso chistes machistas, a otro tipo de conductas que, por ejemplo, ya podrían escalar en términos jurídicos hasta la materia penal. Y que podrían conllevar lo que tú comentas, abusos, incluso ya violaciones, y los casos más graves son los que terminan por feminicidio.
Por ejemplo, si una mujer también tomara la decisión de quitarse la vida después de haber recibido acoso, abuso y una acumulación de violencia, también podríamos eventualmente preguntarnos si eso es que también es un feminicidio, porque es producto de esa violencia de género, ¿no? Claro. ¿Qué sucede, no? Ahora, a partir de que vamos a ir hablando de esta radiografía del Me Too. Entonces, yo creo que es bien importante distinguir que en toda esta situación de violencia de género que inicia en cosas bien sutiles como actos de discriminación contra las mujeres, vamos a tener esas fases, unas que van a ser más correspondientes a la ética, a la moral, a lo que uno tendría que tener como conductas adecuadas para relacionarse con alguien, y las que el Estado reprueba y las que son incorporadas, digamos, a nuestro sistema jurídico. Entonces, es esa primera distinción importante, ¿no? Muchos de los señalamientos que hay en Me Too pueden iniciar en esa primera parte. Es decir, si un hombre viene y me hace así en el brazo, me soba, pues en principio uno podría decir, pues eso no es un acto de violencia o no debería hacerlo, pero depende de quién, en qué contexto, en qué condiciones. Si lo hace mi padre, por ejemplo, por supuesto será un acto afectivo para mí, ¿no? Pero si lo hace un compañero de trabajo, si lo hace un profesor a un estudiante, si lo hace un jefe a una empleada, pues eso puede ir conllevando otro tipo de relación, ¿no? Y entonces por eso es que es muy sutil y que hay que ir viéndolo caso a caso. Ahora, en términos del sistema de justicia, ciertamente es que toda esta problemática nos llega en un momento en donde nuestro sistema está plagado de corrupción, de impunidad, en donde no da respuestas y en donde muchas mujeres que sí se animan a ir a denunciar, luego son las que terminan encarceladas, por ejemplo, ya lo decíamos antes, ¿no? Hay mucha simulación en nuestro sistema de justicia, no está dando respuestas efectivas, entonces por supuesto que en ese contexto, hablar de estas cosas, podemos hacernos la pregunta de qué le tocaría al sistema de justicia y qué nos toca a otras instituciones de la sociedad, por ejemplo, ¿no? ¿Un sistema de justicia ineficaz justifica que esta denuncia sea anónima? No, pero eso corresponde a otro elemento. O quizás sería parte de un contexto, diría no y sí. ¿Por qué no? Porque efectivamente el que sea anónimo nos va a colocar en una cancha diferente. Pero no podemos dejar de lado que estos son actos generalmente de oculta realización, como sucede en los actos de corrupción. No son actos que haya mucha posibilidad de documentar, de generar pruebas. Entonces, si los lleváramos efectivamente, por ejemplo, al campo de lo penal, ¿cómo los investigamos? Si suceden en las alcobas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, también la otra pregunta, ¿queremos que el Estado se meta, por ejemplo, hasta allá a regular cuestiones de sexualidad? ¿Y hasta dónde, no? Entonces, eso lo hace complejo. Ciertamente hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que hablar de ellas para saber que no va a resolverse solamente con leyes, ya las tenemos, digamos, México viene teniendo toda una reforma en materia legal, por ejemplo, desde los casos de Campo Algodonero que se mencionaban hace algún momento, la violencia de Ciudad Juárez, que luego se lleva al sistema interamericano y se le recomienda al Estado tomar una serie de medidas para transformar esto, ¿no? Y tenemos leyes de igualdad entre hombres y mujeres, leyes para erradicar la violencia contra las mujeres, y tampoco es que esto haya solucionado la cultura en la que vivimos, ¿no? Claro. Entonces, ahí, digamos, habría unas condiciones para decir, por un lado, sí tenemos un sistema, sí tenemos leyes, es ineficiente, y entonces entender también cuál es el propósito, qué está haciendo el Me Too, ¿no? Claro, Francisco Jiménez Reynoso, ¿qué aspectos ilegales ves tú en esto? Bueno, puede ser un riesgo para una mujer en las condiciones que vivimos en nuestro país debido a los altos índices de violencia conjugados con una ineficacia institucional de las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia. Es una conjugación de elementos que podría poner en riesgo la vida, pero sin duda alguna, de cualquier mujer al momento de denunciar con nombre y apellido a un agresor, que puede ser incluso muy peligroso en un momento dado. Sería entonces la justificante, en mi opinión, de sostener pues el anonimato. De acuerdo. Por razones obvias. Y creo que ahora sí que aquella frase de homo homini lupus, el hombre es el
el lobo del hombre del mismo. Siempre ha sido así desde la historia de la humanidad, pero hoy con las redes sociales lo vemos de una forma diferente. Donde verdaderamente el hombre se destroza, se despedaza reputaciones, prestigios, honorabilidad en cuestión de minutos, me atrevo a decir, con acusaciones. Acusaciones que pueden ser ciertas. Esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Y que pueden ser falsas. Pero ¿qué pasa del presunto agresor? Y ojo que digo presunto porque mientras no se pruebe legalmente es presunto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la otra parte, la que recibe la acusación, aunque sea cierta, como tú dices? Bueno, acabamos de presenciar hace algunos días un ejemplo concreto de un señalamiento que hubo en contra de un artista integrante de un grupo viejo, muy conocido, llamado Botellita de Jerez, en el que hay una acusación anónima de una mujer que dijo que cuando tenía 13 años había sido objeto, pues, de insinuaciones y después de 10 años, ahora con este movimiento, se sube a las redes sociales esa acusación y termina en el suicidio de este personaje. Esa es una reacción, pero te pregunto, jurídicamente, ¿qué se puede hacer? Jurídicamente es muy interesante, Carlos, platicando del día de hoy, me entrevistó Rodolfo Chávez Calderón sobre un tema de una columna que desarrollaste, que te felicito, sobre el tema de las villas panamericanas, fue el tema de la entrevista, y después nos extendimos precisamente a este punto en el que históricamente hablando, incluso resulta muy interesante el diálogo que tuvo nuestro compañero y amigo Rodolfo Chávez Calderón con don Leobardo Larios Guzmán, entonces Procurador de Justicia del Estado de Jalisco, quien empuja el proyecto de erradicar los conceptos, los tipos penales, mejor dicho, de la calumnia, de la difamación y de injurias en el Estado de Jalisco, por considerarlo, y me parece hasta era un hombre serio y muy parco, don Leobardo, tuve la oportunidad de conocerlo, pero él consideraba que era el departamento de chismes, que quitaban mucha atención a asuntos importantes, y entonces ya en el Estado de Jalisco no podemos ver el tipo penal de la calumnia, la difamación, las injurias. A ver, nos está ganando el tiempo, Francisco. Ahorita si quieres regreso contigo con esta idea, pero quiero darle la palabra a Carmen China respecto al tema del anonimato. Para mí es importante. ¿Por qué en forma anónima, Carmen? Porque decía yo hace un momento que la violencia hacia las mujeres tiende a normalizarse y se revictimiza, se culpa a la víctima. Hemos escuchado declaraciones incluso de funcionarios y personas encargadas de sistemas de seguridad donde dicen, bueno, es que no deben de salir a cierta hora, no deben de usar cierta ropa, no deben tomar alcohol, como si las mujeres tuvieran o tuviéramos la culpa de la violencia que nos sucede. Si estamos en un contexto social en donde se culpa a la mujer de lo que le pasa, es difícil poner la cara y poner la voz y poner el nombre de la denunciante. Es un acto, cuando les ha pasado, pues de mucha fuerza y de mucho heroísmo, que encuentra un cobijo, digamos, en los testimonios de las otras, para entonces también poder dar el propio. El anonimato también tiene ese sentido de no ser revictimizado. Ahora, no todas las denuncias son anónimas, algunas sí se atreven a decir, a mí me pasó en tal fecha y se llama tal, así mi agresor y consistió en esto. Y bueno, ahí inicia en redes pues un conflicto obvio que va a presentarse entre quienes puedan defender al agresor y quienes estén del lado de la víctima. En este tipo de expresiones que se viralizan, el Me Too se acompaña también de otro que dice yo sí te creo, yo te creo, porque normalmente se duda del testimonio y como no hay pruebas fehacientes, digamos, que lleven a determinar que sí o pasó o no pasó, entonces siempre se queda como en entredicho la voz de la víctima, y el decir estoy contigo, te acompaño, es importante. Entonces el anonimato tiene que ver, bueno, con esta revictimización que se hace social y también con lo que decía el abogado. El Me Too tiene el carácter
en principio de denunciar personas que ocupan espacios de poder. Y si esa persona que está en un espacio de poder se da cuenta que yo fui la denunciante, entonces puede tomar repercusiones o represalias contra mi persona o contra mi familia, y por esa razón tiene un carácter anónimo. Cuando lo vemos en Estados Unidos, en Hollywood, pues son artistas con mucho prestigio, toda una trayectoria, que ponen su voz, pero que tienen todo un respaldo legal, social. Claro. Aquí estamos hablando quizá de relaciones muy desiguales, y entonces es importante preservar en ese sentido el anonimato si no se sienten seguras de todo el proceso que van a llevar para hacer la denuncia. Ha habido casos, no digo que sea la mayoría, ha habido casos de gente que reconoce que no fue cierta la denuncia y entonces la víctima resultó ser el supuesto agresor. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, eso es verdad, como es anónimo y es en redes, cualquiera puede decir. Y bueno, ahí yo he visto protocolos, digamos, de las propias páginas de MeToo que dicen: no hagas denuncias falsas porque con eso contribuyes a deslegitimar un movimiento que debe tener como propósito principal evidenciar la agresión y empezar a poner en discusión pública el tema de la normalización de la violencia y de que no podemos seguir de ese modo. Es decir, las mismas compañeras que promueven el MeToo piden que por favor no se hagan denuncias falsas. Si llega a suceder, que seguramente es así, bueno, pues por supuesto toda persona tiene derecho de réplica. Incluso en muchas páginas del MeToo dice, bueno, si te encuentras tu nombre en esta denuncia que está anónima, tienes el derecho de réplica, puedes contestar aquí y tu voz será escuchada, al igual que la denunciante. Si no componer el testimonio queda ya resuelto como si fuera un caso judicial. Claro. Lo que hace es evidenciar, y hay muchos ejercicios semejantes de científicas, de académicas. Por ejemplo, vi uno en Colombia de mujeres de ciencia que narran testimonios de todo lo que les pasa. Como eres mujer, tú no puedes trabajar en ciencia. Como eres mujer, te vas a asustar si vamos a trabajo de campo. Como eres mujer, solo estás siendo científica mientras te casas. Todo eso que le pasa a las compañeras, claro, que no son abuso, pero son situaciones de sexismo y que estas redes sirven para hacerlas evidentes, pues. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema del MeToo y vuelvo con la parte jurídica con Francisco. El avance mundial del MeToo fue motivo de preocupación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ya que líderes empresariales reconocieron que las empresas, con el objetivo de reducir el riesgo de acoso sexual, reducen el contacto entre empleadas y altos ejecutivos. Los grandes corporativos, dominados por hombres, evitan contratar a mujeres para reducir el riesgo de acoso, lo que reduce las oportunidades de estas. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dice que jamás cena con una mujer que no sea su esposa. Bueno, una radiografía del movimiento MeToo, el tema que tocamos en esta ocasión. Ya escuchábamos datos de esta cápsula, ahorita los vamos a comentar. Un poquito exagerado el señor vicepresidente de Estados Unidos. Francisco Jiménez Reynoso, te interrumpí hace un momento con tu intervención jurídica. A ver, por favor, adelante. Sí, bueno, tenemos algunos aspectos y tipos penales, como es la instigación y o ayuda al suicidio. Hubo un movimiento hace algunos meses, recordarán, en el que había un concepto de la ballena, si mal no recuerdo, en el que se invitaba a que los jóvenes siguieran determinados pasos y que el final del juego era que se suicidara el joven. Esto podría caber perfectamente en la instigación, invitación al suicidio. Una cuestión que tenemos ya vigentes, y ya dijimos que mencionamos que fue erradicada de los tipos penales, la calumnia, la difamación y las injurias, sí puede ejercerse por la vía del derecho a través del daño moral, por la vía civil, una reclamación de los daños morales que se pueden causar al ofendido. Y también es importante que todas las personas, que prácticamente es la mayoría de los habitantes del mundo, de esta plataforma Google, que hay pasos a seguir para, si se está levantando un falso, una difamación, calumnias, etcétera, pues entonces se puede presentar una queja ante esta gran empresa mundial con la finalidad de que se quite, y sí se ha logrado exitosamente eliminar y erradicar esta información. ¿Y qué pasa con México, donde prácticamente el internet es libre de cualquier regulación?
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puedes llevar a un proceso penal a alguien a partir de una publicación en Internet, donde es un campo libre? En un proceso penal comentamos que es muy difícil, pero lo que sí, el daño moral que se puede causar por cualquier medio, incluso nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su artículo 6º como el 7º, nos habla de la libertad de prensa, de la libertad de nuestras ideas, que las podemos difundir por cualquier medio, para sintetizar lo que dice el artículo. Además de que también tenemos una ley complementaria del artículo 6º constitucional, que es el derecho de réplica, que aquella persona que se puede sentir ofendida a través de una calumnia, una difamación, tiene el derecho de hacer la réplica según esta ley reglamentaria recientemente expedida en el año 2015 en la administración de Peña Nieto. Entonces son algunos de los instrumentos que ponemos en la mesa para que haga uso el ciudadano cuando puede sentirse ofendido, calumniado en algún medio. En cuanto al espacio libre, como son las redes sociales, están ahí los mecanismos también que se pueden utilizar, y hay representantes a nivel continental que se encargan de analizar cuando hay una imagen, por ejemplo, de discriminación, e inmediatamente la bajan. También recordar que en el estado de Jalisco, como en todas las entidades, hay una unidad cibernética encargada de investigar delitos que debería de estar funcionando adecuadamente, y que yo creo que en su momento pues debe de cobrar fuerza a nivel mundial este tema, para evitar pues que se destruyan a personas en su honorabilidad. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente es responsable del abuso que denuncia la persona? ¿Se afecta el debido proceso? En mi opinión, no. Porque acabamos de comentar artículo 6º, 7º, y si se consumó un delito, pues entonces se puede ir por pasos, en mi opinión. Se comienza con la denuncia pública, a través de estos movimientos a nivel mundial, pero eso, en mi opinión, no riñe con el proceso legal, claro, sino que incluso se puede complementar en un momento dado. A ver, Ana Sofía, ¿estás de acuerdo con eso de que a la denuncia pública habría que sumarle, digamos, inmediatamente una denuncia formal, o no necesariamente? Pues fíjate que incluso ahora estaba leyendo que el legislativo estaban proponiendo esto, que todas las denuncias que se hacían por Me Too pudieran comenzar una investigación. Yo creo que no todas lo ameritarían, sobre todo para la materia penal, pero ciertamente podrían hacer coexistir estos dos espacios, ¿no? A mí lo que me sigue pareciendo muy importante es distinguir, porque en México, como tenemos tanta impunidad, tenemos luego también como mucha ansia de venganza, ¿no? Y de que la justicia va a ser justicia siempre y cuando la gente entre a la cárcel, por ejemplo, porque todo lo demás parece que es como justicia medias o suave, ¿no? A mí también esa perspectiva me parece muy importante que la reflexionemos, porque no todo tendría que terminar en la cárcel. La justicia restaurativa más bien lo que plantearía es que transformemos estas realidades para construir una comunidad diferente. Si estamos pensando que el mejor escenario es casi que anular a la persona y que ya no existe en la comunidad, pues estamos hablando de un escenario que no es real. Vamos a seguir conviviendo. El asunto es cómo le hacemos a partir de que haya una sanción. Entonces, abordar todo lo que tiene que ver con sexismo, con acoso, con abuso, desde la perspectiva del derecho penal, me parece desafortunado. No me parece que sea acertado. Algunas cosas sí tendrán que tratarse por lo penal, y otras cosas sí habrán que abrir, se abre pues otro espacio más de justicia dialógica. Aquí me parece que lo que hay es eso, relatos nuevos, ¿no? Quienes están en la posición de poder pues tienen sus propios relatos, ahora lo veíamos con la cápsula de los empresarios, dicen, no, pues si no podemos convivir, mejor ya que no vengan mujeres a trabajar, y eso me parece que es desafortunado, porque no van a la raíz del conflicto. El conflicto no es que las mujeres estemos en espacios públicos, el conflicto, me parece, tiene que ver con sabernos relacionar de maneras diferentes, con cómo estos empresarios construyen sus masculinidades, porque piensan que cualquier mujer que va a entrar a trabajar ahí puede llevar a una relación de tipo sexual, por ejemplo, ¿no? Es como una madurez también en términos de cómo se ejerce la sexualidad. Claro.
Y por allí entonces sí tomar mucho cuidado en qué cosas vamos a investigar, a sancionar en materia penal sobre todo, y en qué otras formas de justicia vamos planteando para eso, para que haya espacio de que y forma de que se genere diálogo. Claro. A veces en redes sociales ciertamente uno de los riesgos es que se generen juicios mediáticos, ¿no? Que antes de que se abra el diálogo ya casi que se tomó postura. Y digamos, esos son parte de los riesgos que se toman. A mí me parece valioso que las mujeres alcen la voz y digan esto es lo que está sucediendo, que cambien la racionalidad y esos desequilibrios de poder que existen, Claro. y pues que vayamos viendo cómo hacernos cargo de los otros riesgos, ¿no? Muy bien, Carmen, me gustaría que habláramos del matiz de la denuncia pública, es decir, una cosa es acoso, otra cosa es efectivamente un abuso y otra cosa es, supongo, una marginación laboral, etcétera, etcétera. Y te quiero compartir, en una oficina en la Ciudad de México, en el elevador de este instituto, yo vi hace unos meses que anduve por allá, una calcomanía pegada y decía lo siguiente: cuidado con mandar este tipo de mensajes porque puede ser acoso. Y ponían un ejemplo de WhatsApp, donde el mensaje decía, qué bonita se ve esta mañana. Ese era el mensaje que decía, de parte de quiero suponer un jefe, a un asistente, etcétera, y decía, esto puede ser acoso. ¿Realmente es acoso una frase o un piropo, vamos? Bueno, depende del contexto. Se hablaba hace un momento, quizá a alguna persona no le causa incomodidad que la admiren en la calle, pero a otras sí. Por eso una de las consignas de las feministas es, no es piropo, es acoso. Todo lo que tú digas, aun cuando se escucha aparentemente correcto y moderado, si me incomoda, entonces es un acoso. No tienes por qué decirme nada. Pero entonces no si es la frase, conoces. sino quien lo recibe, el Sí, que puede decidir. No, y quién, en qué situación te encuentras también, quien Claro. emite. Por ejemplo, en el caso de que usted decía, de que pueda ser un jefe, ahí puede tener otra connotación en el tema laboral. Que mi jefe me diga qué bonita te ves hoy, a lo mejor yo lo siento como un acoso o como un hostigamiento o como que va a enrarecer mi ambiente de trabajo. En ese contexto es que se puede entender como un acoso. Por ejemplo, una campaña que sacaron que se llamaba No es No. Pareciera obvio, ¿no? Claro. Si yo digo que no, basta, es no, pero no es obvio. Hay quien justifica y dice, no, es que las mujeres cuando dicen no, en realidad quieren que les insistas, que les Claro. ruegues, y entonces convierten el no en un no a medias, o en un no condicionado, o en un no a lo mejor sí. Cuando es tan clarísimo, solo son 2 palabras no, y eso hay que hasta evidenciar que estás diciendo que no. Hay montones de explicaciones. Por ejemplo, una dice, si una muchacha sale con un chico y en el transcurso de la cita ella se siente incómoda y ahí termina, tienes que respetar, es decir, ya Claro. no quiere estar contigo. Incluso si tiene la intención de tener relaciones sexuales y dice que ya no, hasta ahí tiene que terminar. Pero parece que eso no es una frontera, es decir, no se respeta la voluntad que media en la mujer para plantear en qué momento termina una situación que no le está resultando a ella como esperaba. Entonces, ahí hay muchísimos matices y por eso es tan complicado el tema. Este tema que dijiste hace un momento, Carmen, el piropo por sí mismo es acoso o depende del contexto, depende quién lo diga, si es jefe, si es subordinado, etcétera. Claro, depende del contexto y si es en la calle, yo pensaría que es acoso, todas las veces. Y Aun si es cuando en el sea trabajo bello. también. Quizás si me hace sentir incómoda, sí. Pero entonces esa depende es la de quién lo dificultad, ¿no? recibe, entonces. Sí, depende de quién lo recibe y depende de quién lo formula, ¿no? Por eso, pero si alguien es subordinado, pero le cae bien el jefe, por ejemplo, o el jefe es así, sin necesariamente tener otra intención oculta, simplemente así es, amable, etcétera. También Bueno, puede pero ser una acoso. cosa es ser amable y otra cosa es expresiones que llevan una connotación sexual implícita o explícita. Entonces depende del Claro, piropo también. tú puedes decir que es que mi jefe es de, no sé, de Veracruz y allá las cosas son de otro modo y a las mujeres se les habla así. Perdóname, pero eso
en este contexto no, es un contexto laboral, tiene que establecerse una relación sana y en ese sentido, pues no me parece que te dirijas a mí de esta manera, pero es difícil hasta plantear. Yo he sabido casos, por ejemplo, de profesores en la universidad que hacen chistes misóginos y bueno, los chicos se ríen, pero a ellas les molesta y les incomoda y ni siquiera lo pueden decir porque no tienen la confianza. Ahí ya no es un chiste, ¿no? No es gracioso para quien lo está recibiendo y a quien se le está denostando en su integridad, en su dignidad, no resulta agradable, por tanto es mejor no hacerlo. Pero bueno, estamos tan acostumbrados por esta sociedad de México que es tan machista, tan tradicionalista, tan patriarcal, como decía la profesora, que no encontramos a veces las diferencias y luego les parece que se exagera. Y no se exagera, la verdad es que vivimos en una condición en donde se normaliza la violencia y hay que empezar a hablar de esto para entonces entender cómo tendremos que relacionarnos por igual que nos haga sentir cómodos a las dos personas. Claro, muy bien. Bueno, interesante como siempre el tema. Tenemos que hacer una pausa, es la última, y regreso a las conclusiones del programa. El músico Armando Vega Gil, del grupo Botellita de Jerez, decidió quitarse la vida tras ser acusado en forma anónima en el movimiento Me Too de haber acosado a una niña de 13 años. El músico dejó un escrito y hasta una grabación de los motivos que lo llevaron al suicidio, porque a su parecer había sido dañado su carrera y nunca podría rescatar su nombre. Actrices francesas cuestionaron el anonimato del Me Too, que ha conducido a una campaña de acusaciones públicas de individuos que, sin haber tenido la posibilidad ni de responder ni de defenderse, se les ha situado al mismo nivel que los delincuentes sexuales. Una radiografía del movimiento Me Too, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Francisco. Sí, gracias, Carlos. Precisar, bueno, que recientemente se acaba de llevar a cabo una propuesta en el Cabildo de Guadalajara, si mal no recuerdo, así fue, con la intención de sancionar administrativamente a quien diga un piropo a una mujer. Pero desde el punto de vista penal también hay cuestiones que debemos de precisar. La violación sigue siendo un delito y es un delito grave que tiene agravantes, por supuesto, por ejemplo, cuando se trate de una menor de edad, de una persona que está mal de sus facultades mentales, abusando de la autoridad, discapacidad. También debemos de tener presente que el Código Penal del Estado de Jalisco establece como acoso sexual un tipo y que debe de encuadrarse en la conducta a lo que señala el Código Penal. ¿Y qué dice? Poco más o menos. Palabras más, palabras menos, señala que debe de haber un asedio por parte del acosador. Un asedio, entiéndase que sistemáticamente está insistiendo. Por lo cual, un piropo no es suficiente. No sería que ser todos suficiente. Los días. El ejemplo que, por ejemplo, señalaban, qué bonita la veo a usted esta mañana. Si lo hace una vez, en mi opinión, no hay asedio. Y deja de hacerlo, sería muy difícil que se le encuadrara el tipo penal para recibir un castigo en materia penal. Sí, desde el punto de vista moral, ético, sería indebido. Pero en mi opinión, desde el punto de vista penal, no habría sanción, sería muy difícil acreditar una conducta de tipo penal porque no hay un asedio sistemático. Y sí es más grave cuando hay superioridad jerárquica. Esto es cuando aprovechándose un puesto o jerarquía, por eso es que es tan sancionado o tan repudiado que un jerarca de la iglesia abuse de sus feligreses, y más todavía cuando son menores de edad porque tienen una autoridad moral. También sucede eso en los puestos de trabajo, que aprovechándose de la situación económica de las mujeres que tienen necesidad de trabajar, pueden acosarlas con el encuadramiento penal, asediarlas y aprovechándose de su condición económica, conseguir lo que pretenden. Y eso
entraría en una conducta encuadrada perfectamente en el tipo penal que tendría que ser castigada y sancionada con el Código Penal del Estado de Jalisco a través de abrirse una carpeta de investigación y llevar un proceso. Ahora, no es, como decía hace un momento Ana Sofía, posible que en automático el Me Too se convierta en denuncia. No, una cuestión es la queja, el repudio mediático, y otra cosa es cuando llega una invitación, que también puede ser del mismo Poder Judicial a través de los métodos alternos de solución y conflictos para llegar a resolver un conflicto que se tenga, y otra cosa es que también se tenga abierto un proceso judicial, claro, por una denuncia presentada y que se abrió una carpeta de investigación. Son cosas diferentes. Aquí no puede las ser tres. De oficio, en pocas palabras. Así es. Muy bien. Ana Sofía, tus conclusiones. Para mí es importante cómo este movimiento en otros países llevaron a que los hombres se preguntaban qué les tocaba hacer a ellos para atender estas circunstancias. En México parece que esta última cápsula que veíamos, lo que sucede con el músico, pues también dispara mucho y tensa mucho el movimiento, pero yo invitaría como a que regresáramos a esa reflexión, ¿qué les toca a los hombres para que esto se transforme? Ahorita con el ejemplo que ponían, yo pensaba, si lo dijéramos al revés, ¿qué sucedería? Es decir, si un hombre le dijera a un hombre, pero qué bonito se ve usted hoy, pues por supuesto que uno no está normalizado, no es lo común y hasta se vería raro, ¿no? Entonces, ¿por qué se ve normal en una mujer y por qué no se ve normal en un hombre? Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se han construido? Por eso algunas feministas ya también lo plantean así, que los hombres puedan reflexionar sobre sus masculinidades, cómo aprendieron a ser hombres, cómo se formaron en esto, cómo eran sus padres, por qué no se les permite la afectividad, por qué no pueden darle un beso a un compañero, aunque sea un saludo, ¿no? Y en eso, quienes hemos llevado la desventaja somos las mujeres, porque sí lo que se ha traducido es que las mujeres nos convertimos en objeto sexual cada piropo, cada mensaje, cada minuto. El hecho de que un jefe le envíe un mensaje de saludo, pero por ejemplo de contenido sexual con algún chiste que sutilmente habla de sus órganos sexuales, por ejemplo, que es algo que ocurre, cuando se da en contexto laboral puede implicar que la mujer no sienta seguridad en su espacio de trabajo porque no sabe si le dice que no al jefe, entonces pierde el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezan estos espacios que son como muy sutiles, donde esa falta de claridad, pero sobre todo la reflexión de qué hace a un hombre y cómo se ejerce la sexualidad precisamente con madurez, pues el hecho de que estas cosas sigan pasando. Entonces yo dejaría la reflexión allí, cómo los hombres pueden también unirse a la reflexión, más que decir, no, pues ya no me voy a relacionar o ya no las voy a contratar, decir, a ver, pero ¿desde dónde puedes tú relacionarte sin hacer objeto a las mujeres? Y sobre todo en esto que yo decía al inicio, nos toca convivir en la sociedad, nos toca trabajar para que no sea violenta y para que tengamos relaciones igualitarias, en donde hombres, mujeres podamos ejercer el poder de la misma manera sin ponerle el pie a nadie, ¿no? Y en eso creo que tenemos mucho que trabajar, y yo siempre tengo la esperanza como en las generaciones más jóvenes que ahora lo tienen más claro, que no les da miedo hablar, por ejemplo, de otras formas de vivir su masculinidad, a las mujeres de alzar la voz también. Para nosotras incluso hacerlo ya era ponerse en un lugar en donde ya se les señalaban como estas revoltosas o estas mujeres. Entonces ahora a las más jóvenes eso se les va abriendo, pero sigue siendo un reto enorme cómo pensamos un país donde no haya este tipo de violencia, donde nos demos la oportunidad de ese tipo de relaciones igualitarias para mujeres y también para la diversidad sexual, porque hay que decirlo también, luego se agravan ese tipo de delitos, ¿no? de claro, odio. Muy bien. Carmen China, sus conclusiones. Sí, bueno, yo quisiera abundar un poco en el tema de la prevención, porque el tema punitivo es difícil que resuelva un problema social. Si vivimos en un contexto generalizado de violencia en todos los sentidos, de inseguridad,
cómo tenemos como país que empezar a resolver el tema de la seguridad en todos los órdenes, en la seguridad que deben tener las mujeres también para vivir una vida libre de violencia. ¿Cómo trabajamos en la prevención? Por ejemplo, a nivel universitario, no todas las universidades tienen protocolos para atender los casos de acoso y de hostigamiento que se presentan al interior de los centros. No hay políticas claras de cero tolerancia. En los espacios de la administración pública sí hay un protocolo en el Servicio Federal, pero falta que se conozca, que se difunda, que se socialice. En el tema educativo, ¿cómo tenemos que transformar el sistema educativo nacional para que los niños, los jóvenes, todas las personas que pasan por la escuela vean también la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, la cultura de paz como un saber que debe quedar en mis valores y no solamente dejar al tema de la familia, que tradicionalmente se dice, bueno, en la familia se forman los valores cuando tenemos todo un contexto social que lleva a formar otro tipo de conductas y hábitos que se perpetúan, como el del machismo, por ejemplo. Creo yo que es importante entonces el tema de la prevención y creo que el espacio educativo es un lugar idóneo para trabajar con los niños y las niñas para que vivamos vidas libres de violencia y que, bueno, el tema de cultura de paz es algo que en México tendría que empezarse a pensar de modo más serio cómo va a ser un saber transversal que de veras impacte pues a las futuras generaciones y en las actuales, claro, replantearte desde los cuestionamientos personales. No, el machismo no es solo de los hombres, también hay muchas mujeres que ejercen ese tipo de conductas. Bueno, ¿cómo aprendemos nosotros que tenemos más edad a relacionarnos de un modo que sea sano y que nos dé un marco de igualdad y de respeto, ¿no?, para todas y todos? Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Tú consideras que al menos este movimiento Me Too ha contribuido en algo en México, donde la costumbre y la cultura machista está muy arraigada? Visibiliza. Y al visibilizar, sensibiliza. Y al ser sensibles, llevamos a pensar en soluciones. Si no se habla del problema, si no se reconoce que es un problema, entonces nunca lo vamos a resolver. Ahora, también lo que tú decías, hay que exponer las cosas para que la gente sepa, digamos, en los límites donde se desenvuelve, por ejemplo, laboralmente, y que hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de relaciones. Claro, y hay protocolos ya para decir, bueno, en el ambiente laboral ten cuidado en estos aspectos, cuida estos otros, y si te encuentras en una situación puedes denunciar aquí, porque lo contrario es que tengas miedo de denunciar por perder el empleo, por conflictuarte con el profesor, porque en tu familia no te van a creer, eso pasa también. Ese miedo que tiene la víctima de denunciar, no solo en los temas sexuales, sino en todos, creo que tiene que pasar a una cultura de la denuncia. Muy bien. Carmen, muchas gracias. Gracias. Ana Sofía, muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y yo creo Carlos, que, si les parece, hacemos un segundo programa más por el tema de la prevención y sobre todo para aprender cómo relacionarnos, como decías, Ana Sofía. ¿Les parece? Sí, con gusto. Muy bien. Estaría muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.